Saludos, amados hermanos, y saludos, amados amigos. Una vez más estamos en este espacio virtual para llevarles a todos y cada uno de ustedes las mejores bendiciones. Vamos a dar inicio con un tiempo de oración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos concede de estar en este lugar y desde este lugar llegar a tantos hogares y corazones con tu divina palabra. Gracias y te pedimos que nos dirija en el nombre del Señor Jesús. Bien, ya estamos aquí una vez más junto con ustedes y queremos hacerle la misma invitación que siempre le hacemos. Vamos a cantarle al Señor. Este es nuestro espacio y nuestro tiempo devocional. Cantemos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Esa es tu voluntad para mí.
que yo crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Esta es mi fe. Yo creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea que en ti, que crea que en ti. Yeah. Yo sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea que en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Esta es mi fe. Aleluya. Esta es mi fe. Los problemas producen en mí más excelente eterno es su gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Aleluya, esta es mi fe. Hey, hey, hey. Esta es tu fe, esta es tu fe, esta es tu fe. Oh sí, oh sí, oh sí. Bien, luego de haber cantado al Señor, ahora vamos a escuchar su palabra. Él nos escuchó a nosotros y ahora nosotros vamos a escuchar su santa y divina palabra. Así que en plena reverencia, con mansedumbre, escuchemos la voz de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos el privilegio, el placer una vez más de poder estar
utilizando este medio para hacer llegar su palabra a cada uno de ustedes. Y yo quisiera que en esta ocasión nosotros vayamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Que nosotros meditemos en este texto en esta ocasión. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí la idea principal del texto: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor traiga bendición con la exposición de su palabra en este momento. Señor, nosotros te necesitamos para predicar tu palabra, te necesitamos para poder recibirla con gozo. Y Señor, más que nunca en estos momentos necesitamos poner toda nuestra mirada, toda nuestra atención en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, eso es imposible para nosotros si tú no nos sustentas, si tú no nos das tu fuerza. Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra en esta ocasión y a fijar nuestra mirada en ti y que sigamos corriendo, porque nosotros nos estamos dirigiendo a casa. En el nombre de Jesús, dependemos de ti, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. La Biblia usa muchas figuras literarias para ilustrarnos muchas enseñanzas que nosotros encontramos. Especialmente la Biblia utiliza metáforas, utiliza comparaciones. Y en el Nuevo Testamento se compara la vida cristiana con prácticas, situaciones y cosas cotidianas. Por ejemplo, la vida cristiana se compara muchas veces como una guerra. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, Pablo nos exhorta a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Somos parte del ejército de Dios, somos soldados de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 11, somos exhortados a ponernos toda la armadura de Dios. Jesús se refirió a sus seguidores como sal y luz del mundo en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Y el apóstol Pedro se refiere a los cristianos como bebés y piedras vivas. Ahora, el escritor a la carta a los Hebreos utiliza una ilustración aquí para ilustrarnos la vida cristiana. Y él dice que la vida cristiana es como una carrera. Note lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice él, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros entramos en una carrera, inmediatamente nosotros nos arrepentimos y vinimos en fe a nuestro Señor Jesucristo. Y el estar en esta carrera no depende de si te gusta correr o no te gusta correr. Todo verdadero creyente ha sido inscrito por Dios en esta carrera. Y parte de la razón por la que yo quiero predicar este pasaje es que aunque nosotros hemos pasado 2 meses en cuarentena, aún así nosotros pasemos el tiempo que nosotros tengamos que pasar en cuarentena, nuestra carrera cristiana no está en cuarentena. Nuestras vidas cristianas no están en cuarentena. Nuestra relación con Dios no está en cuarentena. El texto dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La mayoría de los trabajos nuestros han sido parados. Actualmente las cosas están paralizadas, pero nosotros debemos seguir corriendo. Nosotros debemos seguir haciendo uso de los medios de gracia que Dios nos provee en su palabra para nosotros seguir en esta carrera. De hecho, el verbo central que aparece en esta porción que nosotros hemos leído es el verbo corramos.
Ese es el corazón de esta exhortación que está contenida aquí, porque los demás verbos van a pasar a explicarnos el cómo nosotros debemos hacer eso. Pero el verbo central aquí y lo que nosotros tenemos que hacer es correr. Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí no se nos está diciendo que nosotros debemos caminar, ni que debemos trotar, ni que después de correr una cierta parte del camino ya nos sentemos a descansar. Quizás hay muchos en este tiempo de cuarentena que no están ni corriendo, ni trotando, ni caminando. Sencillamente ellos están descansando. Pero la norma bíblica que nosotros vemos aquí para la vida en santidad es estar activamente en la carrera. De hecho, la palabra griega que se utiliza aquí por carrera es la palabra argón, de donde viene la palabra nuestra agonía. Es una carrera que demanda esfuerzo. Es una carrera en donde no se corre de manera pasiva, sino que es algo exigente, algo agotador, algo agonizante y requiere de nuestra más firme autodisciplina, determinación y perseverancia. Por eso es que el texto dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, con paciencia. En el ejército de Dios nunca vamos a oír en el camino, descansen, es suficiente. No. Sino que lo que vamos a escuchar son palabras de aliento que nos van a decir, sigue corriendo hasta que termines la carrera. Porque el descanso nosotros lo vamos a recibir cuando lleguemos a casa, donde está nuestro amado Padre Celestial esperándonos en gloria. El apóstol Pablo también habla de la vida cristiana y del cumplimiento de nuestra vocación como una carrera. En Hechos capítulo 20, versículo 24, él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Luego, al término de su vida, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, nosotros encontramos que él dice estas palabras, terminando su carrera, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ese lenguaje deportivo también lo vemos no solamente en la mentalidad del apóstol Pablo, sino también aquí en la mentalidad del autor a la carta a los Hebreos. Y lo que yo quisiera hacer a través de este sermón es exhortar, animar y equipar al pueblo de Dios para que nosotros sigamos corriendo con paciencia esa carrera que nosotros tenemos por delante. Y por eso, en primer lugar, yo quisiera ver con ustedes el estímulo que nosotros tenemos para correr. Tenemos estímulo para correr. Noten lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El ser humano siempre ha necesitado motivación para hacer las cosas. Necesitamos razones para hacer las cosas. Y ciertamente Dios no tiene que darnos razones para nosotros hacer las cosas. Porque Él es Dios, Él es el Rey. Y porque Él lo dice hay que hacerlo. Pero yo entiendo que es una muestra de la misericordia de Dios darnos a nosotros estímulos. Darnos a nosotros una inspiración para que nosotros hagamos mejor las cosas. No todo el que corre sabe correr bien. Muchas veces la persona necesita que alguien lo observe para ver si él está corriendo bien. Muchas veces esa persona necesita que otro observe sus pisadas para ver si están siendo correctas. Nosotros necesitamos ayuda. Bueno, en la Biblia hay mucha ayuda para nosotros poder correr bien. Y no solamente ayuda hay en la Biblia, sino que también hay estímulo. Dios nos da ejemplo de personas que corrieron primero que nosotros y los pone a ellos delante de nosotros para que nosotros veamos e imitemos su ejemplo y podamos correr bien la carrera que tenemos por delante. Un atleta desanimado es algo desastroso, pero un atleta bien animado puede lograr cosas que incluso él ni se imaginaba que podía hacer. Y nosotros como creyentes necesitamos ánimo para nosotros seguir corriendo. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Otros han corrido, por lo tanto nosotros también tenemos que hacerlo. Esa palabra que aparece en nuestro texto, por tanto, es importante. Porque esta enseñanza que el autor está dando aquí en el capítulo 12 está conectada
con el capítulo anterior. Yo les invito a que después del sermón ustedes lean en sus casas el capítulo 11 para que ustedes se den cuenta que el capítulo 11 tiene una estrecha relación con el capítulo 12. Tiene una estrecha relación. La intención del capítulo 11 no era resaltar la fe de algunos por encima de la de otros, sino mostrar lo que Dios es capaz de hacer a través de su pueblo por medio de la fe. Y muy probablemente las cosas y las dificultades que estas personas enfrentaron por causa de su fe, tú y yo no la vamos a enfrentar. Pero debemos correr la carrera de la fe como lo hicieron ellos. Se opusieron a Faraón, olvidaron los placeres, atravesaron el Mar Rojo, derribaron murallas en Jericó, conquistaron reinos, cerraron boca de leones, sufrieron torturas, burlas, escarmientos, prisiones, lapidaciones y tuvieron que vestirse de piel de animales. Y todo eso por causa de su fe. Todo eso. Este pasaje no está aquí para decirnos, mira que ellos corrieron bien, no venga tú a dañarla ahora. No. Ese no es el argumento que nosotros encontramos aquí. El argumento que nosotros encontramos aquí es, ellos pudieron hacer eso porque Dios obró en sus vidas. Dios obró en la fe de ellos. Por eso ellos pudieron vivir de esa manera. Por eso ellos pudieron hacer lo que hicieron. Porque ellos confiaron en Dios y vivieron por fe. Porque todo justo vivirá por la fe. Todo justo. Mi hermano, tú y yo tenemos esa misma fe. Tú y yo no tenemos una fe diferente a la de ellos y por lo tanto debemos vivir de la misma manera. De verdad, mis hermanos, tenemos la misma fe. No es una fe diferente porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Dios que estaba con ellos es también el Dios que está con nosotros. Y Dios no se ha debilitado. Él no se cansa como nosotros veíamos la semana pasada. Él es todopoderoso y Él tampoco ha perdido interés en su pueblo, que ha escogido para sí desde antes de la fundación del mundo. De verdad, mi hermano, que aquí nosotros tenemos estímulo para correr. Nosotros tenemos estímulo. Yo no sé si este momento de pandemia te tiene desanimado, pero Dios nos dice aquí, cobra ánimo, porque esa misma fe que ellos tenían, esa es la misma fe que tú tienes y por lo tanto sigue corriendo hacia adelante, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Podemos correr como ellos lo hicieron, porque Dios es el mismo. Y Él puede hacer las mismas cosas que hizo a través de ellos, es las mismas cosas que puede hacer a través de nosotros. Porque ellos no lo hicieron porque ellos tenían algo especial como seres humanos. Ellos lo hicieron por el Dios que los sustentaba y los guiaba en todo momento. En todo momento. Esa nube de testigos está aquí como testimonio para que nosotros veamos y nos está diciendo al mismo tiempo que la única vida que vale la pena vivir es la vida por fe. Es la vida de la fe. Ahora bien, todo deporte tiene sus exigencias, sus requisitos, tiene sus reglamentos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el resto del pasaje. En el caso del béisbol, nosotros nos impresionamos cuando esas personas practican y dan esos honrones en los estadios. Pero lo que nosotros no vemos es el tiempo a solas que pasan esos peloteros entrenando, ejercitándose, bateando pelotas. Entonces hay requisitos que debemos cumplir para correr bien nuestra carrera. Y eso me lleva entonces a mi segundo punto. Los obstáculos que debemos evitar en esta carrera. Versículo 1 en la parte B. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay dos obstáculos que el autor menciona aquí que va a impedir que nosotros corramos bien nuestra carrera. Esos dos obstáculos son el peso y el pecado que nos asedia, dice el texto. Uno de los mayores problemas que enfrenta un corredor es el peso. Eso vendría a ser una molestia y un gran obstáculo para que él se mueva incluso con mayor facilidad. El peso le impide avanzar fácilmente al corredor. Imagínense, piensen en lo demandante y cansón que es la carrera en sí. Piensen en lo demandante que es un maratón en sí. Ahora imagínense cuánto más debería ser
cuánto más demandante y cuánto más cansón debería ser para un atleta que corriera con mucho peso. Es más demandante. El peso lo empuja hacia abajo, disminuye sus energías y enfría hasta el entusiasmo. Nos quita el ánimo de nosotros querer seguir en la carrera. Y hay muchos que se enfocan en el significado de la palabra peso aquí, específicamente. Pero el énfasis del texto no radica en lo que es el peso en sí, sino en lo que produce el peso en medio de la carrera. Y por eso es que nos manda a despojarnos de él, a echarlo fuera para que nosotros podamos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Nosotros no sabemos cuáles cosas exactamente el autor bíblico tenía en mente aquí con respecto a la palabra peso aquí, que aquí se menciona. Pero por el contenido general de la carta a los hebreos, yo estoy de acuerdo en parte con el pastor John MacArthur cuando él dice que quizás uno de los pesos principales que estas personas estaban enfrentando era el legalismo judío, que los estaba llevando a ellos a aferrarse a las normas religiosas del Antiguo Testamento. Y ninguno de esos ritos y ceremonias tenían valor ahora. Y eso podría ser un obstáculo para que ellos pudieran correr la carrera de la fe cristiana. Y lo mismo básicamente era el problema también que pasaba con los Gálatas. Era el mismo problema también que estaban enfrentando los Gálatas. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en el capítulo 5, versículo 6 de Gálatas, Pablo le dice, vosotros corríais bien, ustedes iban bien en el camino. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pero aparte de eso también yo creo que el autor cuando menciona la palabra peso aquí, también se está refiriendo a cosas que no son pecaminosas, pero que pueden disminuir nuestra velocidad, nuestro avanzar en medio de esta carrera. Son cosas que matan nuestra eficacia, que nos indisponen para las cosas espirituales, que nos inclinan a lo fácil y a evitar que hagamos las cosas con sacrificio. Nosotros podemos tener tanto amor por esas cosas que al final nos quiten el tiempo que nosotros deberíamos dedicarle al Señor. Y son cosas que son lícitas, pero podemos estar esclavizados a ese tipo de cosas. Entonces, eso vendría a ser un gran peso para nosotros en medio de esta carrera. Ver una película en sí mismo no es malo. No es malo ver una película. Pero si esas cosas nos quitan el tiempo que nosotros deberíamos invertirlo para estar y fortalecer nuestra relación con el Señor, eso viene a ser un gran peso para la vida. Usar el celular no es malo en sí mismo, pero un uso descontrolado de él nos llevará a esclavizarnos en eso y eso puede ser un gran estorbo para la vida cristiana. Dice alguien, el corredor cristiano debe deshacerse aún de las cosas inocentes que retardan su marcha, de todo aquello que no le ayude o que le cause impedimento. Es corriendo que él aprende cuáles son esas cosas. Mientras está detenido, él no siente que estas cosas le molestan ni le estorban. Hay cosas que el corredor aprende en el ejercicio de la carrera, en la medida en que él va corriendo. Incluso él puede darse cuenta de que esa ropa que él está utilizando no es la adecuada, pero se da cuenta corriendo. Él se da cuenta que le molesta. Y para correr bien, lo que el texto nos está diciendo es que él tiene que despojarse de ella. Pero él dice, es aprendiendo que se corre. Es aprendiendo que se corre. Y mi pregunta es, en la medida en que tú has estado corriendo la carrera de la fe cristiana, ¿qué cosas tú puedes identificar en tu vida que te estorban? ¿Cuáles son esas cosas que te impiden ser el tipo de cristiano que tú deberías ser? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Estás tú corriendo la carrera de la fe en esta cuarentena? ¿O tú la pusiste en pausa? ¿Cuáles son esas cosas que legítimamente no son malas, pero que en esta cuarentena están siendo un obstáculo para que tú sigas corriendo la carrera que nosotros tenemos por delante? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué cosas tú has dejado de hacer sencillamente porque tú estás perdiendo el tiempo? Y mira, que ahora no es por falta de tiempo que nosotros no estamos haciendo las cosas, porque ahora hay tiempo de sobra. Y tú sabes muy bien,
a cuáles cosas yo me estoy refiriendo y de cuáles cosas yo estoy hablando. Quizás tú has estado haciendo cosas que son lícitas, pero que tú sabes que entre tú y el Señor esas cosas están afectando tu alma. Trata de correr quizás con una cubeta llena de agua, o con una bola de boliche, o quizás con un bloque, o con una funda de cemento. ¿Cómo tú crees que sería esa carrera? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que hay cosas que nosotros vamos a tener que dejar, porque aunque todo sea lícito, pero dice el apóstol Pablo aquí, no todo me conviene. Y eso es precisamente lo que el texto allá nos está diciendo en Hebreos. Hay cosas que nosotros debemos despojarnos de ellas, porque vienen a ser un peso para nuestras vidas. Hermanos, la vida cristiana es una vida que demanda mucho esfuerzo, es algo muy serio y nosotros debemos respetar las reglas mientras nosotros estamos corriendo. Y la palabra de Dios nos está diciendo aquí que hay cosas que hay que quitarse, hay cosas que hay que dejar si nosotros queremos avanzar apropiadamente. Nuestra carrera cristiana no es un pasatiempo, no es algo que nosotros podemos tomar a la ligera. Quizás esas cosas que tú tienes que dejar son cosas nobles que para otros son consideradas como buenas, pero que para ti son un impedimento para correr. Y lo que Dios está diciendo aquí es que tú tienes que deshacerte de ellas y darle prioridad a la carrera en la que tú estás. Puede ser un deporte, puede ser un pasatiempo, puede ser un trabajo, puede ser un amigo, puede ser un aparato electrónico. Yo no sé cuál de esas cosas estén afectándote como un peso, pero tú y Dios sí la saben. Tú y Dios sí la saben. Y hay algunas cosas de esas que yo mencioné que te están impidiendo correr bien. La exhortación del texto aquí es, despójate de ellas. Despójate de ellas. Ahora bien, hay otro obstáculo en el texto que sí todos nosotros lo conocemos bien. El texto dice, despojémonos también del pecado que nos asedia. La palabra pecado aquí se refiere al pecado en sentido general, porque el pecado es un obstáculo. Cualquier tipo de pecado es un obstáculo para nosotros correr bien la carrera cristiana, obviamente. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, traduce este texto diciendo, despojémonos del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Despojémonos del pecado que es un estorbo. Y la versión Dios habla hoy dice, despojémonos del pecado que nos enreda. Cualquier cosa que te enrede los pies tú corriendo puede causarte una tremenda caída. Y yo creo que todos aquí alguna vez nos hemos caído corriendo. Y han sido caídas terribles. Mi mamá me dijo que cuando yo era pequeño, yo vivía corriendo. Y que siempre vivía en el suelo. Siempre viví en el suelo. Y después de grande también yo era muy travieso. Y en la escuela yo corría mucho y me llegué a caer un par de veces. Pero cuando uno se cae, se da duro. Cuando uno se cae, se da duro. Y si eso es respecto a la caída física, ¿qué nosotros podemos decir de la caída espiritual? Yo no sé cuánto tiempo tú tienes corriendo la carrera de la fe, mi amado hermano. Pero no importa el tiempo que tú tengas. Tú y yo sabemos por experiencia que el pecado es el gran obstáculo para nosotros no correr bien la carrera de la fe cristiana. Ese es el gran obstáculo para nosotros. El pecado te enreda a ti, el pecado me enreda a mí, el pecado nos enreda los pies. Y de verdad, mi hermano, nota el lenguaje que la Biblia utiliza. El pecado no es algo que está allá afuera, el pecado es algo que nos enreda en nuestro propio corazón, está aquí en nuestro corazón, porque en nuestro corazón es que nosotros somos tentados. El diablo apela a las cosas que ya están en nuestro corazón. Eso está ahí. Y nosotros como atletas y Dios como nuestro entrenador nos está diciendo, ten cuidado con el pecado. Ten cuidado con el pecado, porque el pecado te va a impedir correr. El pecado te va a impedir avanzar. Nosotros tenemos marcas que el pecado nos ha dejado en nosotros, de las veces que el pecado nos ha hecho tropezar. Marcas de heridas que han sido sanadas por la sangre de Cristo. Y tú y yo sabemos cuáles son nuestras caídas y cuáles han sido nuestras caídas. Por lo tanto, no juguemos con el pecado.
La palabra de Dios nos dice aquí que lo único que hay que hacer con el pecado es echarlo fuera, despojarse de él. A los atletas muchas veces hay que quitarle muchas cosas de su dieta, o a veces hay que quitarle prácticas en su vida que están evitando a que ellos puedan rendir mejor en medio de la carrera. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de atleta nosotros debemos anhelar ser? Si nosotros tenemos una salvación tan grande como se dice aquí en Hebreos, ¿qué tipo de atleta debemos ser? Nosotros todos tenemos opiniones diferentes con respecto a muchas cosas, pero en este punto de despojarnos del pecado, todos tenemos que estar de acuerdo, porque el pecado es un gran obstáculo para que nosotros corramos, y debemos llamar al pecado por lo que es. ¿Viola eso que yo estoy haciendo, que quiero hacer los 10 mandamientos? ¿O refleja eso un espíritu contrario al de los 10 mandamientos? Es pecado. Si no está de acuerdo eso que tú quieres hacer con la palabra de Dios, es pecado. Te hace parecer menos a Cristo eso que tú quieres hacer, te es pecado. Tenemos que identificar las cosas. No podemos ver el pecado como algo inofensivo, porque no lo es. Es peligroso y nos hará caer. Por lo tanto, Dios nos está diciendo aquí, despójate del pecado. Pero aparte de eso, también nosotros encontramos exhortaciones positivas en el texto. Y eso me lleva a mi tercer punto. No solamente tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, sino que al mismo tiempo, de manera positiva, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr la carrera con perseverancia. Dice el texto, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aunque nuestro texto utiliza la palabra paciencia, quiero utilizar la palabra perseverancia, porque así lo hacen otras versiones de las Escrituras, y yo entiendo que ambas palabras tienen una estrecha relación por lo que el texto está diciendo aquí. Nuestra carrera requiere perseverancia, paciencia, capacidad de aguante, firmeza, constancia. No debemos rendirnos y tirar la toalla ante las demandas de la carrera. Por más difícil que estén las cosas, nosotros debemos depender de Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Hay muchos cristianos que comienzan muy rápido, y cuando avanzan en la carrera, va menguando su velocidad. Se cansan rápidamente y abandonan la carrera. Y el punto del texto aquí es que no es el tiempo en que dure la carrera lo que va a decir algo, sino que lo importante es llegar a la meta. Eso es lo importante. La carrera cristiana es un maratón, una carrera a larga distancia, no una carrera que se corre a corta velocidad. La iglesia siempre ha tenido cristianos de corta carrera, pero el deseo de nuestro Señor es que aquellos que corren a larga distancia lo hagan con perseverancia, corran con paciencia. Habrá obstáculos, habrá debilidades, habrá agotamiento, pero debemos resistir, debemos soportar, debemos tener paciencia si nosotros queremos llegar a la meta. Y nuestra meta es llegar al día de la coronación, al día de Jesucristo, la gloria eterna. La palabra paciencia aquí se refiere a esa resistencia mental que se rehúsa muchas veces en nuestra mente a que nosotros tiremos la toalla. Hay una voz mental que que experimenta todo corredor. Tus piernas no aguantan más ya, pero no es así. Él sí puede seguir hacia adelante, porque para eso él se entrenó. Y muchas veces está esa voz mental en nuestras mentes también, diciéndonos que tiremos la toalla. Y el autor ya anteriormente en esta carta ha hecho referencia a esta palabra paciencia en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
La fe que aquí nosotros vemos en funcionamiento, en espera de aquello que Dios ha prometido, es una fe que está en un ejercicio continuo de paciencia, donde aguantamos y aguantamos, donde seguimos y seguimos, donde resistimos los obstáculos y las dificultades. ¿Y qué nos enseña eso? Que la carrera va a traer dificultades. Que la carrera va a traer dificultades. Estamos viviendo en un tiempo difícil en este momento, pero debemos pedirle a Dios sabiduría y la fuerza para que nosotros podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante a pesar de las dificultades. El que piensa que la vida cristiana es un bizcocho, como se dice en buen dominicano, el que piensa que la vida cristiana es un fly a queche, está muy equivocado. Está muy equivocado. La vida cristiana es difícil, tiene grandes retos, pero con Dios es seguro que nosotros podemos llegar a la meta. Es seguro que con Él podemos llegar a la meta. Porque nosotros vivimos por la fe. Y no la fe en una piedra, ni una fe en otra, en cualquier cosa. Nosotros vivimos por la fe en el que nos ha salvado y el que nos está llevando de regreso a casa. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos esos corredores que nosotros vemos en el capítulo 11 de Hebreos, lo que ellos hicieron, lo hicieron por la fe. Y por eso el Señor decía en Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que tenga paciencia será salvo. Dice el Señor aquí, te van a aborrecer, pero aguanta hasta el final. Aguanta hasta el final. Si tú estás corriendo, mi hermano, en estos momentos, yo me alegro mucho, qué bueno de verdad. Pero ¿sabes qué? Tienes que seguir corriendo porque nosotros vamos a descansar cuando nosotros crucemos la meta. Hay muchos en la vida cristiana que dejan el camino. Pero mi amado hermano que perteneces al templo bíblico montellano, yo espero que tú no seas uno de esos, sino que tú seas uno de aquellos que corra la carrera cristiana con paciencia. La paciencia que se menciona en Gálatas 5:22 es parte del fruto del Espíritu. Y nosotros hemos sido sellados con ese mismo Espíritu. O sea que nosotros tenemos la ayuda permanente en nosotros. La ayuda que nosotros necesitamos la tenemos permanente en nuestros corazones para perseverar hasta el final. Dios nos ha dado esa ayuda. Así que mi hermano, no es suficiente con correr una parte del camino. Hay que perseverar hasta el final, dice la Escritura. Hay que perseverar hasta el fin. Algunos quieren dar testimonio de su fe de manera pública en el bautismo. Y eso está bien, qué bueno. Pero eso no es suficiente. Hay que perseverar hasta el final. Puede que haya una prueba que nos haya sacudido severamente. Pero si esa persona a la que Dios está probando es hijo de Dios, esa prueba no lo sacará del camino de la verdad. Podemos sentir que nos hundimos, pero no nos ahogamos, porque Dios nos mantendrá a flote. Nuestro deber, por el contrario, es aguantar y resistir hasta el final. Y Dios nos da muestra de su amor por la manera en cómo Él nos cuida en medio del turbión. La meta, mi amado hermano, es llegar al día de Jesucristo, al día de la coronación, la gloria eterna. Lo importante no es cuántos años tú perseveraste aquí en la tierra, sino si tú perseveraste hasta el final. Porque el punto es llegar y perseverar hasta el fin. Por lo tanto, recibe estas palabras de exhortación en este momento. Persevera hasta el fin, resiste, no te canses. Persevera, mi hermano, persevera. No importa cómo estén las cosas en este momento. Persevera. Haz uso de los medios de gracia que te sostendrán, que te mantendrán en la batalla en estos momentos. Lee la palabra de Dios, madura a través de la asimilación de las Escrituras, la meditación, la memorización de las Escrituras. ¿Tú has aprovechado este tiempo de cuarentena para tú seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú has aprovechado el tiempo para eso? No, pero que, mira, esos son los ABC de la vida cristiana. Sí, mi hermano, pero ¿estás tú viviendo los ABC? Porque ahí es donde podremos adquirir las fuerzas para nosotros perseverar. Es allí donde nosotros vamos a adquirir lo que necesitamos para nosotros seguir en esta carrera. ¿Estás tú orando a Dios?
¿O acaso te atreves a vivir la vida cristiana con todas sus demandas, las tentaciones del maligno, el mundo y sus ataques y sus seducciones en tus propias fuerzas? Cuando el Hijo de Dios clamaba con sudor y lágrimas para poder resistir al tentador. Hermanos, no podemos hacerlo de otra manera si no es perseverando. Si no es perseverando. Así que mi palabra de aliento para ti en estos momentos es: sigue corriendo. Sigue corriendo, y mañana tú vas a tener que seguir corriendo, y pasado mañana vas a tener que seguir corriendo. ¿Tú sabes cuándo vamos a terminar? Después que crucemos la meta. Después que crucemos la meta. Después que nosotros lleguemos a los brazos de nuestro Señor. Y finalmente, tenemos un último punto aquí. Tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús. Tenemos que correr con los ojos puestos en nuestro Señor. Nota lo que dice el versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1 para retomar el contexto. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el texto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, nuestra fe viene de Jesús. Nuestra fe se sostiene de Él, y nuestra meta es llegar a Él. Nuestra meta es llegar a Él. En la carrera de la vida cristiana es imprescindible mantenernos con los ojos puestos en Jesús. Poner los ojos en Jesús no necesariamente te hará correr más rápido, pero sí te ayudará a llegar a la meta. Y ese es el punto, llegar a la meta. Y mi hermano, cobra estas palabras de ánimo. Nosotros no queremos correr más rápido, nosotros queremos llegar a la meta. Y para eso tenemos que poner los ojos puestos en Jesús. Si nuestro enfoque está en Jesucristo, el Espíritu Santo nos usará para ayudarnos a perseverar en medio de esta carrera. Nuestra vista tiene que estar fija en Jesús. Por nada en el mundo debemos quitar la mirada de Jesús si nosotros queremos llegar al final de la carrera. Por eso la Nueva Versión Internacional dice: fijemos la mirada en Jesús, no en los obstáculos, no en las dificultades, ni en los pies. Es en Jesús que debemos fijar nuestra vista. Es en Jesús que debemos fijar toda nuestra atención. Jesús es nuestro mayor ejemplo para nosotros poder correr. Por eso el versículo 3 de esta porción dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque nuestro ánimo tiende a desmayar. Nosotros tendemos a querer dejar las cosas, a tirar la toalla. Por el cansancio que nosotros muchas veces experimentamos, queremos tirar la toalla. Y el autor nos está llamando aquí a considerar y a nosotros reflexionar en el ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo. Una consideración necesaria que nos puede ayudar a mantener el ánimo y que nosotros podamos terminar nuestra carrera con gozo. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante. Podemos decir y quizás vernos en estos momentos y pensar: bueno, yo estoy muy cansado, ya yo no doy un paso más. Que era quizá lo que estaba pasando con estos hermanos hebreos, que estaban cansados y se querían echar para atrás. Y lo que el autor les está diciendo: no, yo prosigo a la meta. Vamos a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Vamos a seguir. Mi hermano, no esperes el descanso aquí. Aquí no habrá descanso. Espera llegar a la meta. Quizás te sientes desanimado ahora, o quizás te vas a ver desanimado más adelante. Pero lo que el texto nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos que cobrar energía y seguir hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús.
Hay momentos en que el atleta toma algo en medio del camino, un energizante para el cuerpo, para que le dé ánimo. Y ese energizante que bebe en ese momento lo hace correr con más ánimo. Y mi hermano, la Biblia está llena de energizantes para que nosotros podamos seguir corriendo hacia adelante. Qué glorioso ejemplo tenemos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice el texto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El texto nos coloca por delante el ejemplo de nuestro Señor. Hay un paralelismo aquí claro entre lo que Él hizo y lo que nosotros tenemos que hacer. Él sufrió la cruz, Él corrió la carrera que tenía por delante. ¿Y qué le sirvió a Él de motivación? El gozo que había puesto delante de Él. Y yo creo que el autor está haciendo un paralelismo para colocarnos a nosotros y decirnos que ese es el mismo ejemplo que nosotros tenemos que hacer aquí. Por el gozo que está puesto también delante de nosotros. El Señor corrió por el gozo puesto delante de Él. Y ahora lo que el autor nos está diciendo, corran ustedes también la carrera que tienen por delante con ese mismo gozo. Corran también, porque el punto es llegar a la meta. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta, al premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros estamos corriendo para algo. Nosotros no estamos corriendo sencillamente por correr. Nosotros no estamos corriendo tras el viento, como dice Eclesiastés, que describe a los hombres que solo se enfocan en vivir sus vidas temporales. No, nosotros estamos corriendo para algo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 que él no corre a la aventura. Y la Biblia de las Américas traduce ese texto diciendo, yo no corro sin tener una meta. Nosotros no corremos por correr. Nosotros tenemos una meta. Y nosotros no tenemos cualquier meta, sino una meta gloriosa. Tenemos una meta gloriosa. Dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este hombre estaba viendo la meta y veía que él casi llegaba. Y ustedes no se imaginan lo que significa para un corredor visualizar la meta cuando él ha recorrido tantos kilómetros. El cuerpo está cansado, desanimado. Y muchas veces nosotros nos sentimos así en nuestras vidas espirituales. Pero muchas veces falta un kilómetro, faltan 500 metros y de repente uno ve la meta y eso nos anima. El cuerpo cobra un impulso y nosotros nos animamos a dar el último paso que queda. Y esto fue también lo que pasó en la vida de este hombre. Hermanos, la meta de nosotros no está aquí. La meta está ya en el reino celestial. Porque esta leve tribulación momentánea produce cada vez más en nosotros, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda los Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Mi hermano, corre a la luz de los que ya corrieron primero que tú, con los ojos puestos en nuestro Señor, y corre dignamente de Él, y no te detengas, porque nuestra meta es llegar a sus brazos. Mi hermano, nada en esta cuarentena ha cambiado. Tenemos que seguir corriendo por la fe, y tenemos que mantenernos puestos los ojos en Jesús. Tú no estás corriendo solo. Tú no estás corriendo solo. Hay muchos hermanos que estamos corriendo a tu lado. Y cuando tú llegues a la meta, aquel que te inscribió en esta carrera, aquel que te salvó, es aquel que te recibirá con los brazos abiertos. Jesús está esperándonos. Y por eso nos anima aquí a que nosotros sigamos corriendo con los ojos puestos en Él. ¿Dónde coloca el versículo 2 a Jesús? Dice, a la diestra del Padre en las alturas. Cuando lleguemos oiremos estas palabras al final de la carrera. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mi hermano, allí te espera tu Señor.
allí te espera tu Salvador. Y no te detengas, corre con paciencia, corre con todas tus fuerzas, porque no hay nada mejor en lo que hay que gastar en las fuerzas que en la vida cristiana, porque eso es lo único que vale la pena. Eso es lo único que nos ayudará a llegar a los brazos de nuestro bendito Señor. Que el Señor te bendiga y que nosotros seamos mejores atletas para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por este hermoso mensaje que Él ha transmitido a través de este espacio para todos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros por haber escuchado la palabra del Señor. Ahora, antes de pasar a nuestro tiempo especial de cánticos especiales, quisiera hacerle las breves recomendaciones. Si aún usted no se ha inscrito, pues suscríbase a este canal, dele me gusta, compártala con todas las personas que ustedes gusten y también comente, que eso nos ayuda. Esperamos que este espacio y todos los demás grabados también sean de bendiciones para ustedes. Ahora vamos a escuchar a la agrupación que tiene una hermosa programación para ustedes. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede
Luego de haber escuchado estas hermosas canciones, las cuales el Señor proveyó a través de estos hermanos, queremos decirle, y muy principalmente a ti, amigo, este espacio lo hacemos para llegar ante ti, llegar a tu presencia, a tu hogar, para decirte que hay un Dios de amor que espera por ti, que hay un Dios de amor que entregó y ofrendó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos en Cristo la vida eterna. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? La mejor recomendación es recíbelo en tu corazón para que en Él tenga la vida eterna. Este ha sido nuestro espacio devocional en el cual vamos a estar concluyendo con palabras de oración. Padre, gracias. Gracias infinitas por permitirnos transmitir tu palabra. Gracias por los cánticos. Gracias por el poderoso mensaje de tu palabra. Y gracias por la audiencia que siempre nos sintoniza. Síguenos dirigiendo y bendiciendo en el nombre del Señor Jesús. Bien, hemos concluido con este culto. Esperamos que sea de bendición y esperamos vernos o que nos vean en la próxima. Hasta la próxima.